¿Te has preguntado alguna vez cuánto de lo que conoces sobre las enseñanzas de Jesús es solo la punta del iceberg? A menudo nos quedamos con las lecciones más conocidas, sin profundizar en la riqueza de su sabiduría que sigue siendo relevante hoy. Jesús, a lo largo de sus enseñanzas, no solo abordó cuestiones de fe, sino que nos entregó principios de vida que pueden guiar cada decisión y cada paso que damos. Hoy quiero invitarte a un viaje a través de 20 enseñanzas de Jesús que quizás no conozcas. Este recorrido no es solo para conocer, es para transformar. Cada enseñanza que exploraremos tiene el potencial de cambiar tu vida, influir en tus relaciones y fortalecer tu fe. ¿Estás listo para descubrir cómo estos principios antiguos se aplican en tu vida moderna? Para seleccionar estas 20 enseñanzas, he investigado profundamente, buscando aquellas joyas que, aunque menos citadas, son increíblemente poderosas. No se trata solo de recitar versículos, es un proceso de entender el contexto, la aplicación y el impacto de cada palabra que Jesús dijo. He utilizado criterios rigurosos para asegurarme de que cada enseñanza que compartamos hoy realmente pueda marcar la diferencia en cómo ves y vives tu vida. Te invito entonces a que no solo escuches estas enseñanzas, sino que las medites y te preguntes cómo cada una puede ser parte de tu realidad. Quédate conmigo, porque cada segmento de este video no solo te revelará conocimientos que no sabías, sino que te desafiará a aplicarlos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos profundos mensajes que tenemos preparados para ti. Vamos a empezar este viaje juntos. ¿Estás listo para ver cómo las palabras de Jesús pueden cambiar tu vida hoy? Número 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es, sin duda, la enseñanza más fundamental que Jesús nos dejó. Este mandamiento no es simplemente una regla a seguir, es el corazón de la fe cristiana. Cuando Jesús nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, nos está invitando a hacer de Dios el centro de nuestras vidas. Esto significa que en cada decisión, en cada pensamiento y en cada acción, Dios debe ser nuestra primera consideración. No es fácil, lo sé, porque vivimos en un mundo lleno de distracciones, pero cuando realmente ponemos a Dios en el lugar más alto, todo lo demás empieza a alinearse de manera asombrosa. Cuando pienso en lo que significa amar a Dios de esta manera, me viene a la mente la historia de Abraham. ¿Recuerdas cómo fue probado en su fe? Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Para muchos de nosotros eso parece impensable, pero Abraham, en su amor y devoción a Dios, estuvo dispuesto a obedecer, confiando plenamente en que Dios tenía un propósito mayor. Al final, Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado, pero la lección quedó clara. Amar a Dios sobre todas las cosas significa estar dispuesto a ponerlo todo en sus manos, confiando en su amor y en su plan. Este amor a Dios no es solo un sentimiento, es un compromiso activo. No se trata solo de decir que amamos a Dios, sino de demostrarlo con nuestras acciones. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos, buscando su voluntad en nuestras vidas y manteniendo una relación constante con Él a través de la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Cuando amamos a Dios de esta manera, nuestro enfoque cambia. Ya no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios quiere para nosotros. Y aunque a veces su voluntad puede no coincidir con la nuestra, cuando confiamos en Él y le obedecemos, encontramos paz y propósito. Jesús nos enseñó que este amor debe manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. No podemos amar a Dios solo con una parte de nosotros. Debe ser un amor completo y total. Esto incluye nuestra mente, donde debemos meditar en su palabra y buscar su sabiduría. Incluye nuestro corazón, donde debemos cultivar un amor sincero y profundo por Él. Incluye nuestra alma, donde debemos encontrar nuestro descanso y nuestra identidad en su presencia. E incluye nuestras fuerzas, donde debemos servirle con todo lo que hacemos, en cada aspecto de nuestra vida diaria. Amar a Dios sobre todas las cosas también nos lleva a amar a nuestro prójimo. Jesús dejó claro que estos dos mandamientos están íntimamente relacionados. Cuando realmente amamos a Dios, su amor fluye a través de nosotros hacia los demás. Nos volvemos más compasivos, más dispuestos a perdonar y más comprometidos en hacer el bien. Este amor hacia Dios y hacia los demás es el fundamento de una vida cristiana auténtica y significativa.
Es lo que nos sostiene en los momentos difíciles y nos guía en la búsqueda de una vida plena y eterna en su presencia. Así que te invito a reflexionar cómo estás amando a Dios en tu vida diaria. ¿Qué áreas necesitas entregar más completamente a Él? Porque cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo demás empieza a encajar y encontramos en Él la verdadera paz, la verdadera alegría y la verdadera vida. Número 2. La enseñanza de Jesús sobre amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo es una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras que Jesús nos dejó. Cuando Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos, colocó este justo después de amar a Dios. Mateo nos muestra claramente esta jerarquía divina. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no es solo una sugerencia, es un llamado a vivir una vida de amor desinteresado, donde el bienestar de los demás es tan importante como el nuestro propio. Pero, ¿qué significa realmente amar al prójimo como a uno mismo? No se trata solo de tener buenos sentimientos hacia los demás, es un amor activo, tangible, que se manifiesta en nuestras acciones diarias. Jesús ilustró este tipo de amor en la parábola del buen samaritano, una historia que todos conocemos pero que siempre nos desafía. En Lucas vemos cómo un hombre despreciado por la sociedad de su tiempo, un samaritano, fue el único que se detuvo para ayudar a un hombre herido, mientras que otros, que eran considerados justos y piadosos, lo ignoraron. Este samaritano no solo mostró compasión, sino que también sacrificó su tiempo, su dinero y su comodidad para asegurarse de que este hombre recibiera el cuidado que necesitaba. Este tipo de amor es el que Jesús nos llama a practicar. Un amor que no se limita a aquellos que nos caen bien o que son como nosotros. Jesús nos enseña que nuestro prójimo no es solo nuestro amigo o familiar, sino cualquier persona que cruza nuestro camino, sin importar su origen, religión o posición social. Es un amor que nos desafía a romper barreras y a ver a cada persona como un ser humano valioso, creado a imagen de Dios, digno de respeto y compasión. En la práctica, amar al prójimo significa estar dispuesto a actuar. Significa hacer el bien incluso cuando no es conveniente, ofrecer una mano amiga cuando alguien lo necesita, defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Este amor se manifiesta en acciones concretas de servicio, de sacrificio, de bondad. Es estar dispuesto a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, tal como lo hizo el buen samaritano. Y este amor hacia el prójimo está profundamente conectado con nuestro amor a Dios. Jesús lo dejó claro, no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Ambos mandamientos están inseparablemente unidos. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, ese amor fluye hacia los demás. Es como un río que no puede contenerse y se desborda, alcanzando a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso, amar al prójimo es la expresión más clara y genuina de nuestra fe. En nuestra vida diaria, este amor se puede manifestar de muchas maneras. Puede ser en la simple acción de escuchar a alguien que está pasando por un momento difícil, en ofrecer nuestro tiempo para ayudar a los necesitados, en perdonar a aquellos que nos han hecho daño, o en compartir nuestros recursos con aquellos que tienen menos. Cada una de estas acciones refleja el amor de Dios en nosotros y nos acerca más a vivir de acuerdo con su voluntad. Así que te invito a reflexionar. ¿Cómo estás amando a tu prójimo hoy? ¿Qué más podrías hacer para demostrar ese amor en tus acciones diarias? Recuerda que en cada acto de amor hacia los demás, estamos también amando a Dios, cumpliendo con el mandamiento que Jesús nos dejó como guía para una vida plena y significativa. Número 3. La enseñanza de Jesús sobre el perdón 70 veces 7. Cuando Jesús nos enseñó sobre el perdón 70 veces 7, estaba haciendo algo más que responder a la pregunta de Pedro. Nos estaba revelando el corazón de Dios. En Mateo, Pedro, en su intento por entender los límites del perdón, pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien que peca contra él, esperando quizás una respuesta concreta y manejable. Pero Jesús, con su infinita sabiduría, responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta cifra no es un número para llevar la cuenta, sino un símbolo de un perdón que no tiene fin, un perdón que se da sin reservas, sin condiciones. Perdonar de esta manera es desafiante, porque va en contra de nuestra naturaleza humana, que busca justicia y a veces venganza. Sin embargo, Jesús nos invita a ir más allá de nuestros instintos y a abrazar un perdón radical.
Este perdón sin límites no es una simple excusa para ignorar el daño causado, sino un llamado a liberarnos del peso del resentimiento y la amargura que nos pueden aprisionar. Es un camino hacia la libertad, una manera de reflejar la misericordia y la compasión que Dios nos muestra cada día. Cuando pienso en el perdón que Jesús nos pide, no puedo evitar recordar su propio ejemplo en la cruz. En Lucas, mientras sufría un dolor inimaginable, oró diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». En ese momento Jesús no solo enseñó sobre el perdón, sino que lo vivió hasta sus últimas consecuencias. Este es el estándar que Él nos pone, un perdón que se ofrece incluso en las circunstancias más difíciles, un perdón que brota de un corazón lleno de amor y misericordia. Pero, ¿cómo podemos nosotros, con nuestras limitaciones, perdonar de esta manera? La verdad es que no podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos capacita para amar y perdonar como Dios lo hace. Es un proceso, un camino que requiere oración, reflexión y, a veces, esfuerzo consciente para dejar ir el dolor y las heridas. Pero es un camino que vale la pena recorrer, porque cada vez que perdonamos, nos parecemos más a Cristo y experimentamos la paz que solo Él puede dar. En nuestra vida diaria, este perdón radical puede parecer imposible, especialmente cuando las heridas son profundas o las ofensas se repiten una y otra vez. Pero Jesús no nos pide que perdonemos basándonos en nuestras propias fuerzas, sino en su ejemplo y en su poder. Cuando reflexionamos sobre cómo Dios nos ha perdonado innumerables veces, a pesar de nuestras fallas y errores, encontramos la motivación para extender ese mismo perdón a los demás. Es un acto de fe, un acto que nos libera y nos permite vivir en la plenitud del amor de Dios. Así que, hoy te invito a que pienses en aquellas personas que te han ofendido o lastimado. ¿Hay algo que aún guardas en tu corazón, alguna herida que necesita ser sanada a través del perdón? Recuerda que perdonar no significa olvidar o minimizar el dolor, sino liberarte de su poder sobre ti. Al perdonar, no solo obedecemos el mandato de Jesús, sino que también abrimos la puerta a la paz y la reconciliación, tanto con los demás como con Dios. Número 4. La enseñanza de no juzgar para no ser juzgado. Jesús nos enseñó algo muy profundo y transformador cuando dijo: «No juzguen para que no sean juzgados», en Mateo. Estas palabras no son solo un mandamiento, sino una invitación a la humildad y la comprensión. Es un recordatorio de que, como seres humanos, no tenemos el derecho ni la capacidad de juzgar a los demás de manera justa, porque cada uno de nosotros lleva consigo una historia única, llena de luchas y desafíos que los demás no pueden ver. Nos es fácil señalar los defectos de los demás, pero Jesús nos advierte que antes de hacerlo, debemos primero mirar dentro de nosotros mismos, reconocer nuestros propios errores y entender que nadie está libre de pecado. A menudo, caemos en la trampa de juzgar a los demás, no con el propósito de ayudar o corregir con amor, sino para elevarnos a nosotros mismos. Nos sentimos tentados a comparar nuestras acciones con las de otros, y cuando lo hacemos, solemos olvidarnos de nuestras propias faltas. Jesús utilizó una metáfora poderosa para ilustrar esto: la famosa imagen de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre la desproporción con la que juzgamos a los demás en comparación con cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Pero Jesús no solo nos dice que no juzguemos, también nos llama a ser comprensivos y compasivos. Cada persona que encontramos está librando una batalla que desconocemos, y muchas veces sus acciones, que nos parecen reprochables, son reflejo de sus propias heridas y dolores. Es por eso que Jesús nos pide que abordemos a los demás con un corazón lleno de compasión, recordando que todos somos imperfectos y que necesitamos la gracia de Dios tanto como aquellos a quienes podríamos juzgar. Además, esta enseñanza también nos invita a la autorreflexión. Antes de apuntar con el dedo, debemos detenernos y examinar nuestras propias motivaciones, nuestras propias fallas. Es un llamado a mirarnos al espejo con sinceridad y humildad, y a pedir a Dios que nos revele las áreas en las que necesitamos crecer. Esta introspección no solo nos ayuda a ser mejores personas, sino que también nos libra del orgullo y la autosuficiencia que nos separan de los demás y de Dios. Jesús también nos advierte sobre un principio espiritual fundamental: el estándar con el que juzgamos a otros será aplicado a nosotros mismos. Esto nos desafía a considerar cómo queremos ser tratados,
y a aplicar ese mismo nivel de misericordia y comprensión a los demás. Es una invitación a practicar la justicia con compasión, a discernir el bien del mal sin caer en la condena y a recordar que todos estamos bajo la misma necesidad de la gracia divina. Al aplicar esta enseñanza en nuestras vidas, no solo cultivamos un ambiente de amor y perdón, sino que también nos liberamos de las cadenas del orgullo y la autosuficiencia. Nos volvemos más humildes, más conscientes de nuestra propia necesidad de gracia y más dispuestos a extender esa misma gracia a quienes nos rodean. Este cambio de actitud tiene el poder de transformar nuestras relaciones y de crear comunidades donde la gracia y la aceptación mutua son la norma, no la excepción. Cuando nos encontramos con alguien que ha cometido un error, la tentación de juzgar puede ser fuerte. Pero en lugar de caer en esa trampa, la enseñanza de Jesús nos llama a reflexionar sobre nuestras propias faltas y a acercarnos a esa persona con un espíritu de compasión y comprensión. Todos somos imperfectos, todos necesitamos la gracia de Dios, y cuando recordamos esto, nos volvemos más capaces de ofrecer el perdón y la comprensión que otros tanto necesitan. Por eso, en lugar de juzgar, el desafío es amar y perdonar, siguiendo el ejemplo de Cristo. Al aplicar esta enseñanza, no solo evitamos caer en el juicio, sino que también reconocemos nuestra propia necesidad de gracia y misericordia. Esto nos permite vivir en libertad y en paz, sabiendo que hemos sido llamados a un estándar de amor que trasciende el juicio y se centra en la compasión. Número 5. La enseñanza de tratar a los demás como quisiera ser tratado. La enseñanza de Jesús de tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, conocida como la regla de oro, es una de las lecciones más sencillas pero a la vez más profundas que encontramos en las Escrituras. En Mateo, Jesús nos da una guía clara y directa. Así que en todo, hagan ustedes con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Este mandato, aunque parece simple, encapsula el corazón del amor y la compasión que Jesús nos llama a mostrar hacia nuestro prójimo. Es un llamado a poner en práctica la empatía en todas nuestras interacciones, algo que, si somos honestos, puede ser un verdadero desafío en nuestro día a día. Pensemos por un momento en una situación en la que nos sentimos incomprendidos o maltratados. Todos hemos pasado por momentos así, donde lo que más deseamos es que la otra persona nos trate con consideración, que nos escuche, que entienda nuestra perspectiva. Jesús nos invita a usar esa misma medida de comprensión y consideración cuando tratamos con los demás. Es como si nos dijera: antes de reaccionar, antes de juzgar o actuar impulsivamente, detente y piensa, ¿cómo te gustaría que te trataran en esta situación? Este ejercicio de empatía no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino que también transforma nuestras relaciones. La regla de oro no es solo un principio pasivo, es un llamado a la acción. Nos desafía a ser proactivos en nuestro amor, a buscar el bienestar de los demás tal como buscamos el nuestro. Esto significa que debemos reconocer la dignidad y el valor de cada persona con la que interactuamos, desde nuestros familiares y amigos hasta aquellos con quienes quizás solo tengamos un encuentro breve. Jesús nos enseña que cada persona es digna de respeto, amor y consideración, y que nuestras acciones deben reflejar ese entendimiento. Aplicar esta enseñanza de Jesús en nuestra vida diaria no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos transforma interiormente. Cuando empezamos a tratar a los demás con la misma amabilidad, paciencia y respeto que deseamos recibir, comenzamos a cultivar una vida marcada por el amor y la comprensión. Esto no significa que sea fácil. Habrá momentos en los que seremos tentados a reaccionar con impaciencia o dureza, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o cuando nuestras emociones están a flor de piel. Pero es precisamente en esos momentos cuando la regla de oro se convierte en una guía esencial para mantenernos en el camino del amor y la bondad. Además, la regla de oro nos impulsa a ser justos y equitativos en nuestro trato hacia los demás. Nos recuerda que todos, sin importar su raza, género, religión u origen, merecen ser tratados con respeto y dignidad. En un mundo donde tantas veces vemos división y discriminación, este principio nos desafía a ser agentes de cambio, a construir comunidades donde cada persona se sienta valorada y respetada. Es un llamado a romper barreras, a superar prejuicios y a crear un ambiente donde la justicia y la equidad sean la norma, no la excepción. En la práctica, tratar a los demás como quisiéramos ser tratados significa ser pacientes cuando alguien comete un error,
ser amables incluso cuando no estamos de acuerdo, y ser generosos con nuestro tiempo y recursos, sabiendo que esas pequeñas acciones pueden tener un impacto profundo en la vida de alguien más. Nos invita a reflexionar continuamente sobre nuestras acciones, a considerar cómo nuestras palabras y decisiones afectan a los demás y a esforzarnos por ser una fuente de amor y luz en el mundo. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación desafiante, recuerda las palabras de Jesús. Pregúntate cómo te gustaría que te trataran si estuvieras en la posición de la otra persona. Y luego, actúa con ese mismo espíritu de amor, empatía y compasión. Al hacerlo, no solo estarás obedeciendo un mandamiento divino, sino que también estarás contribuyendo a un mundo más justo, más amoroso y más en sintonía con el corazón de Dios. Número 6. La enseñanza de ser humilde de corazón. La enseñanza de Jesús sobre ser humilde de corazón es una de las más poderosas y transformadoras en las Escrituras. En Mateo, Jesús nos invita a aprender de él diciendo, «Porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas». Esta declaración no solo es una invitación a la humildad, sino también a encontrar paz y descanso en la sumisión a Dios. Ser humilde de corazón implica reconocer nuestras limitaciones, entender que dependemos completamente de Dios para todo en nuestra vida. Es aceptar que no somos autosuficientes y que necesitamos su guía, su amor y su misericordia cada día. La humildad no es simplemente una actitud pasiva de resignación, sino una postura activa de reverencia y sumisión hacia Dios. Es reconocer que Él es el Creador y nosotros, sus criaturas, estamos llamados a obedecer y honrar su voluntad. Cuando adoptamos esta actitud, nos apartamos del orgullo, esa voz interna que a menudo nos lleva a pensar que podemos hacerlo todo por nosotros mismos, que no necesitamos a nadie más. Jesús nos muestra con su ejemplo cómo vivir con humildad, cómo servir a los demás sin buscar reconocimiento y cómo confiar plenamente en el Padre, incluso en los momentos más difíciles. Recordemos cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, como nos lo dice Filipenses. Jesús, quien tenía todo el poder y la gloria, eligió el camino de la humildad, enseñándonos que el verdadero liderazgo está en el servicio. Él lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada para los siervos, mostrándonos que, para ser grandes en el reino de Dios, debemos estar dispuestos a servir a los demás con amor y humildad. La humildad también nos capacita para tener relaciones más genuinas y compasivas con los demás. Cuando reconocemos nuestra propia debilidad, somos más capaces de empatizar con las luchas de los demás. Nos volvemos menos propensos a juzgar y más dispuestos a extender una mano amiga. Este tipo de humildad no busca reconocimiento ni recompensa, simplemente actúa desde un lugar de amor y compasión. Al cultivar un corazón humilde, aprendemos a valorar a cada persona por quien es, reconociendo su dignidad y valor inherentes como hijos de Dios. Además, la humildad nos abre las puertas para aprender y crecer en nuestra fe. Cuando somos humildes, nos volvemos receptivos a la corrección y la guía de Dios. No nos resistimos a la enseñanza, sino que la abrazamos, sabiendo que cada lección nos acerca más a la voluntad de Dios. Este crecimiento espiritual es continuo, y la humildad es el terreno fértil en el que la semilla de la fe puede florecer. Es en la humildad donde encontramos la fuerza para perseverar en la adversidad, confiando en que Dios está en control y que su plan para nosotros es perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. Finalmente, la humildad nos ayuda a mantenernos centrados en Dios, tanto en tiempos de éxito como en tiempos de dificultad. En las victorias, nos recuerda que todo lo que tenemos y logramos es un don de Dios, y que debemos permanecer agradecidos y dispuestos a usar nuestras bendiciones para servir a los demás. En las pruebas, la humildad nos da la fortaleza para seguir adelante, confiando en la providencia y el cuidado de Dios. Es un constante recordatorio de que, en todo momento, dependemos de su gracia y amor para navegar por las complejidades de la vida. Así que, al considerar la enseñanza de Jesús sobre la humildad, recordemos que no es solo una virtud para admirar, sino un estilo de vida para adoptar. Ser humildes de corazón nos transforma, nos acerca a Dios y nos capacita para amar y servir a los demás con un espíritu sincero y desinteresado. Número 7.
La enseñanza de ser generoso con los necesitados. Jesús nos enseñó que ser generoso con los necesitados es más que un acto de caridad, es un reflejo directo de nuestro amor hacia Él. En Mateo, Jesús dice algo profundamente revelador: porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. Y cuando sus seguidores le preguntaron cuándo le habían visto en esas condiciones, Él respondió: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta enseñanza nos recuerda que cada vez que extendemos nuestra mano a alguien en necesidad, estamos sirviendo a Jesús mismo. Esto nos desafía a ver a los más vulnerables de nuestra sociedad como si fueran Cristo en persona, y a actuar con la misma urgencia y amor con que lo haríamos si fuera Jesús el que estuviera pidiendo nuestra ayuda. Ser generoso con los necesitados implica mucho más que simplemente dar lo que nos sobra. Nos invita a compartir de manera significativa nuestros recursos, ya sea comida, ropa, refugio o incluso nuestro tiempo y apoyo emocional. Todos tenemos algo que ofrecer, y Jesús nos llama a hacerlo con un corazón dispuesto, sin esperar nada a cambio. Este tipo de generosidad nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a buscar activamente maneras de aliviar el sufrimiento y la injusticia que vemos a nuestro alrededor. No es suficiente simplemente sentir compasión. Debemos actuar y hacer que nuestra compasión se traduzca en acciones concretas que hagan una diferencia real en la vida de los demás. La enseñanza de Jesús también nos recuerda que somos todos parte de la familia humana, interconectados y responsables los unos de los otros. No podemos simplemente cerrar los ojos ante las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, porque al hacerlo, estamos ignorando la llamada de Cristo a servir. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el cuidado de los demás, y cuando abrimos nuestros corazones y nuestras manos para dar generosamente, estamos no solo ayudando a los necesitados, sino también construyendo un mundo más justo y amoroso. Ser generoso también implica reconocer la dignidad intrínseca de cada persona, independientemente de su situación o circunstancias. Jesús nos enseña que cuando servimos a los más vulnerables y marginados, estamos reflejando el amor y la compasión de Dios en el mundo. Esto significa que nuestro servicio debe ser desinteresado, enfocado en el bienestar del otro y no en el reconocimiento o la recompensa. Es un llamado a amar sin condiciones, a dar sin esperar nada a cambio, porque en cada acto de generosidad estamos siendo testigos del amor transformador de Dios. Pero esta generosidad no se limita solo a compartir bienes materiales. Jesús nos muestra que también podemos ser generosos con nuestro tiempo, nuestro apoyo emocional y nuestro amor. A veces, la mayor necesidad de una persona no es algo físico, sino un oído dispuesto a escuchar, un corazón que comprenda o una palabra de aliento. En estas situaciones, nuestra generosidad puede tener un impacto profundo y duradero, mostrando a los demás que no están solos y que son amados por Dios y por nosotros. Finalmente, al vivir esta enseñanza de Jesús, no solo estamos ayudando a los demás, sino que también estamos creciendo espiritualmente. Cada acto de generosidad nos acerca más al corazón de Dios, nos transforma y nos ayuda a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que damos, en cómo servimos a los demás y en cómo reflejamos el amor de Cristo en nuestras vidas. Así que, la próxima vez que veas a alguien en necesidad, recuerda las palabras de Jesús. Recuerda que al ayudar a esa persona, estás sirviendo a Cristo mismo. Deja que tu generosidad sea un testimonio del amor incondicional de Dios y permite que a través de tus acciones el mundo vea un reflejo de su compasión y gracia. Número 8. La enseñanza de buscar primero el reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios es una enseñanza central en la vida cristiana que Jesús nos dio en Mateo. Nos dice que pongamos la búsqueda del reino de Dios y su justicia por encima de todas nuestras preocupaciones materiales. Es un llamado a cambiar nuestras prioridades, a dejar de lado la ansiedad por las cosas temporales y a confiar plenamente en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Es fácil dejar que las preocupaciones diarias nos absorban, que nuestras metas y ambiciones personales se conviertan en lo más importante, pero Jesús nos recuerda que cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás cae en su lugar. Poner a Dios en el centro de nuestras vidas significa reconocer su soberanía sobre todas las cosas. No se trata solo de cumplir con un conjunto de normas o rituales,
sino de vivir cada día bajo la guía y la dirección de Dios, buscando su voluntad en todas nuestras decisiones. A veces, esto puede significar tomar caminos que no habíamos planeado, pero cuando confiamos en Dios, sabemos que esos caminos son los mejores para nosotros. En Proverbios se nos anima a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Esto implica una entrega total, una confianza plena en que Dios tiene el control y sabe lo que es mejor para nosotros. Buscar primero el reino de Dios también implica evaluar nuestras prioridades. ¿Qué es lo que realmente importa en nuestra vida? ¿Estamos persiguiendo metas que reflejan los valores del reino de Dios? ¿O estamos más enfocados en nuestros deseos y ambiciones personales? Esta enseñanza nos desafía a alinear nuestros corazones con los propósitos de Dios, a vivir de acuerdo con sus principios de amor, justicia y compasión. A veces, esto puede requerir sacrificios, pero esos sacrificios valen la pena cuando entendemos que estamos construyendo algo eterno, algo que tiene un valor duradero más allá de esta vida. Parte de buscar el reino de Dios es también cultivar una relación íntima con Él. Esto no es algo que sucede de manera automática. Requiere tiempo y dedicación. La oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes son esenciales para fortalecer nuestra fe y mantener nuestro enfoque en lo que realmente importa. He encontrado que cuando dedico tiempo a estas prácticas, no solo encuentro paz, sino también una mayor claridad en mis decisiones y una fortaleza que no podría tener por mí mismo. Además, vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios nos llama a un estilo de vida que refleja su carácter en todo lo que hacemos. Jesús nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este tipo de amor es activo, se manifiesta en nuestras acciones diarias, en cómo tratamos a los demás, en la integridad con la que vivimos nuestras vidas. No es fácil, pero es el estándar que Jesús nos pone, y es lo que nos distingue como sus seguidores. Finalmente, cuando buscamos primero el reino de Dios, encontramos un propósito más profundo en la vida. Ya no estamos viviendo solo para nosotros mismos, sino para algo mucho más grande. Este propósito nos da dirección, nos llena de significado y nos motiva a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos desafíos, pero sí significa que en medio de ellos podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos, proveyendo y trabajando para nuestro bien. Cuando ponemos a Dios en el centro, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia y una alegría que nada en este mundo puede quitar. Así que, si hoy te encuentras preocupado por las cosas de esta vida, te invito a hacer una pausa y recordar las palabras de Jesús. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Alinéate con los propósitos de Dios, confía en su provisión, y verás cómo todo lo demás comienza a encajar. Número 9. La enseñanza de no preocuparse por el mañana. Jesús nos enseñó una lección poderosa sobre la preocupación en Mateo, donde nos invita a no angustiarnos por el mañana, sino a confiar en la fidelidad y el cuidado de Dios. Él sabe que la preocupación por el futuro puede robarnos la paz y la alegría que Dios desea para nosotros hoy. A menudo, nuestras mentes están llenas de ¿qué pasaría si? Pero Jesús nos llama a vivir en el momento presente, a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos en su debido tiempo. Nos recuerda que la ansiedad no añade ni un solo día a nuestras vidas, sino que al contrario, puede impedirnos disfrutar de la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. Cuando Jesús nos dice que miremos a las aves del cielo y los lirios del campo, no lo hace solo para mostrarnos la belleza de la creación, sino para ilustrar un punto crucial. Si Dios cuida de las aves, que no siembran ni cosechan, y de los lirios, que no se esfuerzan por vestirse, ¿cuánto más cuidará de nosotros, que somos sus hijos amados? Es un recordatorio de que Dios es nuestro proveedor fiel y que nuestra vida está bajo su cuidado constante. Este conocimiento debería liberarnos de la carga de la ansiedad, permitiéndonos vivir con confianza en la provisión diaria de nuestro Padre Celestial. Confiar en Dios no significa que vivamos irresponsablemente o que descuidemos nuestras responsabilidades. Más bien, se trata de hacer nuestra parte con diligencia y luego entregar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo lo que escapa a nuestras manos.
Es una invitación a cultivar una fe que descansa en la promesa de que Dios proveerá para nuestras necesidades, incluso en los tiempos de incertidumbre y desafío. Al confiar en Dios, desarrollamos una dependencia en Él que nos libera de la ansiedad y nos llena de una paz que va más allá de las circunstancias. Además, Jesús nos llama a vivir con gratitud por las bendiciones presentes. En lugar de preocuparnos por lo que podría suceder mañana, nos invita a dar gracias por lo que tenemos hoy. La gratitud tiene un poder transformador. Cambia nuestra perspectiva y nos permite ver la mano de Dios en cada detalle de nuestras vidas. Es una disciplina espiritual que nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y nos aleja de la tentación de preocuparnos por el futuro. Vivir sin preocupaciones nos concede una libertad interior que no se encuentra en otro lugar. Nos permite disfrutar de la vida con una perspectiva más amplia, viendo cada día como una oportunidad para confiar en Dios y experimentar su bondad. Esta libertad también nos capacita para ser más presentes en nuestras relaciones y más efectivos en nuestras labores, porque no estamos distraídos por las ansiedades del mañana. Es una paz que trasciende las circunstancias, una tranquilidad que nace de saber que Dios está a cargo y que nos guía y sostiene en cada paso que damos. Finalmente, esta enseñanza de Jesús nos lleva a una seguridad profunda en las promesas de Dios. Al entregarle nuestras preocupaciones, experimentamos una transformación interna, donde la ansiedad es reemplazada por la confianza en que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Esta confianza nos permite enfrentar el futuro con esperanza, sabiendo que no importa lo que venga, Dios estará con nosotros, proveyendo, guiando y sosteniendo nuestras vidas. Así que, la próxima vez que te encuentres preocupado por el mañana, recuerda las palabras de Jesús. Confía en Dios, vive en el presente y descansa en la seguridad de que tu Padre Celestial tiene todo bajo control. Número 10. La enseñanza de dar a los necesitados sin esperar nada a cambio. Jesús nos enseña en Mateo y Lucas que debemos dar a los necesitados sin esperar nada a cambio, un acto que refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Este tipo de generosidad no busca reconocimiento ni pretende obtener recompensas, sino que surge de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios. Cuando damos de esta manera, mostramos a los demás el carácter de Dios, un Dios que da abundantemente y sin condiciones. Es un desafío para nosotros, porque nos obliga a superar el egoísmo y la avaricia que muchas veces limitan nuestra disposición a ser generosos. Al dar desinteresadamente, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios y que somos simplemente administradores de sus bendiciones. Esto nos llama a ser conscientes de las necesidades que nos rodean y a actuar con compasión, especialmente hacia los más vulnerables y desfavorecidos en nuestra sociedad. Cuando miramos más allá de nuestras propias necesidades y nos enfocamos en las de los demás, empezamos a vivir una vida que refleja el reino de Dios en la tierra. Esta práctica de dar sin esperar nada a cambio nos ayuda a desapegarnos de nuestras posesiones materiales y a conectarnos más profundamente con el propósito y significado de nuestras vidas, que es amar y servir a Dios y a nuestro prójimo. Pero, ¿cómo podemos poner en práctica esta enseñanza de Jesús en nuestra vida diaria? Imagina que tienes la oportunidad de ayudar a una familia en situación de pobreza, brindándoles alimentos, ropa o incluso un lugar donde vivir. En lugar de esperar algún tipo de agradecimiento o reconocimiento, podrías dar de manera anónima y desinteresada, con el único propósito de aliviar su sufrimiento. Este tipo de generosidad no solo refleja el amor y la compasión de Dios, sino que también nos brinda una profunda satisfacción y alegría interior. No hay mayor gozo que saber que hemos sido instrumentos de la gracia de Dios en la vida de otra persona. La enseñanza de Jesús también nos desafía a examinar nuestras motivaciones cuando damos o servimos a los demás. Buscamos reconocimiento, la aprobación de los demás o algún tipo de beneficio personal. Si es así, debemos pedir a Dios que nos ayude a desprendernos de esos motivos egoístas y a desarrollar un corazón generoso y altruista. La verdadera generosidad no se trata de lo que obtenemos a cambio, sino de lo que podemos dar, sabiendo que nuestro Padre Celestial ve en secreto y nos recompensa de maneras que trascienden lo material. Además, cuando damos sin esperar nada a cambio, estamos construyendo un mundo más justo y compasivo. Nos unimos a la obra de Dios en la tierra, manifestando su reino a través de nuestros actos de amor y justicia.
Cada vez que extendemos nuestra mano para ayudar a alguien en necesidad, estamos contribuyendo a crear una sociedad que refleja los valores del reino de Dios: compasión, justicia y amor incondicional. Este tipo de vida no solo transforma a aquellos que reciben, sino también a aquellos que dan, porque al dar, nos liberamos de la trampa del materialismo y nos acercamos más al corazón de Dios. Así que, la próxima vez que tengas la oportunidad de dar, hazlo con un corazón desinteresado, sabiendo que estás reflejando el amor de Dios y construyendo su reino en la tierra. No busques reconocimiento ni recompensas, sino la alegría y la satisfacción que provienen de saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Vive con generosidad y compasión y verás cómo tu vida se llena de propósito, significado y una paz que solo Dios puede dar. Número 11. La enseñanza de sobrevalorar y proteger la vida de todos los seres humanos. Jesús nos enseñó que cada ser humano tiene un valor intrínseco, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que cada persona, sin importar su origen, condición o circunstancias, posee una dignidad inalienable que debemos respetar y proteger. Cuando Jesús nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no solo nos está pidiendo que seamos amables o generosos, sino que valoremos profundamente la vida y la dignidad de cada ser humano. Este amor al prójimo incluye una responsabilidad activa de proteger su vida en todas sus etapas y de luchar contra cualquier forma de violencia, injusticia o discriminación que amenace su bienestar. Respetar la vida desde su concepción hasta su fin natural es una de las formas más claras de vivir esta enseñanza de Jesús. La Biblia nos recuerda en el Salmo que Dios nos conoce y nos forma en el vientre materno, y que cada vida es un milagro sagrado. Este respeto por la vida nos desafía a oponernos a cualquier forma de violencia o injusticia, ya sea en el hogar, en la sociedad o en el sistema legal. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser defensores de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos: los niños no nacidos, los ancianos, los enfermos, los pobres y todos aquellos que son marginados o excluidos. Este llamado a defender la vida también implica trabajar por la justicia social. Jesús nos invita a alzar la voz por aquellos que no la tienen, a abogar por los derechos de los oprimidos y a buscar soluciones que promuevan el bienestar de todos. Proverbios nos exhorta a alzar la voz por los que no tienen voz, por los derechos de todos los desdichados. Esto nos recuerda que no podemos ser indiferentes ante las injusticias que otros enfrentan. Debemos ser agentes de cambio, comprometidos con construir un mundo más justo y equitativo. Además, valorar y proteger la vida significa cultivar una cultura de paz y reconciliación. Jesús nos llama a ser pacificadores, a buscar la reconciliación en nuestras relaciones y a promover la paz en nuestras comunidades. En Mateo, Jesús dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Esta paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un estado activo de justicia y compasión, donde cada persona es tratada con dignidad y respeto. Al vivir de esta manera, manifestamos el reino de Dios aquí en la tierra. Tratar a los demás con dignidad también significa buscar su bienestar y prosperidad, sin hacer distinciones de raza, religión, género o condición social. Gálatas nos recuerda que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta unidad en Cristo nos llama a romper las barreras que dividen a la humanidad y a trabajar juntos para construir un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y justicia. Finalmente, esta enseñanza de Jesús nos invita a honrar la dignidad de cada persona y a comprometernos a largo plazo con la promoción de la vida en todas sus etapas y expresiones. Esto requiere un cambio de mentalidad y de prioridades, tanto a nivel individual como social. Debemos educarnos sobre los derechos y las necesidades de los grupos más vulnerables, defender sus causas y trabajar por la implementación de políticas y programas que garanticen la protección y el bienestar de todos. Con la guía del Espíritu Santo podemos convertirnos en agentes de transformación, construyendo un mundo más justo, equitativo y compasivo, donde cada vida sea valorada y protegida según los principios que Jesús nos enseñó. Número 12. La enseñanza sobre no resistir al mal con violencia. Jesús nos enseñó una verdad profunda y transformadora en el Sermón del Monte cuando dijo: «No resistáis al que es malo,
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta enseñanza, que encontramos en Mateo, desafía nuestras nociones humanas más básicas de justicia y venganza. Naturalmente, cuando somos agraviados, nuestro primer instinto es defendernos, responder con la misma moneda, buscar venganza. Pero Jesús nos llama a algo radicalmente diferente: a superar el mal con el bien, a romper el ciclo de violencia con el poder transformador del amor y el perdón. Responder al mal con amor no es un signo de debilidad, como a menudo se piensa, sino una demostración de una fuerza interior que proviene de Dios. En lugar de dejarnos llevar por el odio o el deseo de venganza, Jesús nos invita a responder con compasión y bondad, desarmando así al adversario y sembrando semillas de paz. Este tipo de respuesta no solo puede transformar la situación, sino también cambiar los corazones involucrados. La Escritura nos recuerda en Romanos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando seguimos este mandato, nos elevamos por encima de nuestras reacciones naturales y reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de esta enseñanza en la cruz. A pesar de ser sometido a una brutal injusticia, no respondió con maldad, sino que en su agonía oró por aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas. Este acto de amor y perdón en medio del sufrimiento nos muestra que la verdadera victoria no se encuentra en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y de amar incluso a nuestros enemigos. Este enfoque desafía el concepto humano de venganza, que nos tienta a devolver el golpe cuando somos lastimados. Sin embargo, Jesús nos invita a romper ese ciclo, a buscar la reconciliación en lugar de la venganza. Al hacerlo, no solo evitamos que el mal se propague, sino que también abrimos la puerta a la restauración y la paz. En lugar de perpetuar el conflicto, elegimos ser pacificadores, y en ese rol nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, como lo enseña Mateo. Pero este llamado no se trata solo de evitar la violencia, es una invitación a encontrar formas creativas y constructivas de resolver los conflictos. Nos desafía a pensar más allá de las respuestas automáticas de defensa y agresión y a buscar soluciones que promuevan la reconciliación y la paz. Santiago dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cada vez que elegimos la no violencia, estamos sembrando semillas de justicia que con el tiempo pueden transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestras comunidades y el mundo. Practicar la no resistencia activa no significa ser pasivos ante el mal, sino ser proactivos en la promoción de la justicia y la reconciliación a través del amor. Esto requiere una transformación personal y espiritual profunda, donde trabajamos en desarrollar la paciencia, la empatía y el perdón en nuestras vidas. Participar en movimientos de justicia social, aprender técnicas de resolución de conflictos no violentos y contribuir a iniciativas comunitarias que promuevan la paz son formas prácticas de vivir esta enseñanza de Jesús. En última instancia, esta enseñanza de no resistir al mal con violencia nos invita a ser agentes de cambio positivo en un mundo que a menudo está marcado por la división y el conflicto. Nos desafía a seguir el ejemplo de Jesús, quien, a través de su vida y muerte, demostró que el amor tiene el poder de vencer al mal, transformar corazones y construir un mundo más justo y compasivo. Así que, la próxima vez que enfrentes la tentación de responder al mal con mal, recuerda las palabras de Jesús y elige el camino del amor, el perdón y la reconciliación. En esa elección estarás reflejando el corazón de Dios y participando en la obra de su reino aquí en la tierra. Número 13. La enseñanza de Jesús sobre bendecir a los que te maldicen. Jesús nos enseñó algo que desafía profundamente nuestras reacciones naturales: amar a nuestros enemigos y bendecir a aquellos que nos maldicen. Esta enseñanza la encontramos en Mateo, donde Jesús nos llama a un estándar de amor que va mucho más allá de lo que el mundo considera justo o razonable. Él no solo nos pide que no respondamos con mal por mal, sino que además nos invita a orar por aquellos que nos persiguen y a desear el bien para quienes nos desean el mal. Este amor incondicional refleja el carácter de Dios, quien hace salir el sol sobre justos e injustos, sin hacer acepción de personas. Cuando alguien nos maldice o nos trata con crueldad, nuestro instinto natural es defendernos, responder con la misma moneda, pero Jesús nos desafía a superar esos impulsos y a responder con bondad y compasión. Este tipo de amor no es fácil, pero es poderoso.
Nos llama a mirar más allá de la ofensa, a ver a la persona detrás del acto, a reconocer que ellos también son hijos de Dios y que pueden estar actuando desde su propio dolor o sufrimiento. En lugar de perpetuar el ciclo de odio, Jesús nos invita a romperlo, a ser un reflejo del amor y la gracia de Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Bendecir a quienes nos maldicen es una manifestación del amor incondicional de Dios. Este acto no solo transforma nuestras relaciones, sino que también transforma nuestros corazones. Nos libera del resentimiento y del peso de la venganza y nos llena de paz interior. Efesios nos exhorta a quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al dejar de lado la amargura y el rencor, experimentamos una liberación profunda que nos permite vivir con mayor libertad y alegría. Este llamado a bendecir a los que nos maldicen también nos desafía a practicar la empatía y la compasión. Cuando alguien nos trata mal, es fácil responder con enojo, pero Jesús nos invita a considerar lo que esa persona podría estar viviendo. Tal vez están sufriendo, tal vez han sido heridos y no saben cómo manejar su propio dolor. Cuando somos capaces de ver a los demás con los ojos de la compasión, respondemos de manera diferente. En lugar de aumentar el conflicto, buscamos entender, perdonar y, si es posible, reconciliarnos. Y es que, al bendecir a quienes nos maldicen, no solo mostramos la bondad de Dios, sino que también abrimos la puerta a la reconciliación y la restauración de las relaciones. Este tipo de amor puede desarmar a nuestro enemigo y, en muchos casos, puede llevar a la transformación de esa persona. Romanos nos recuerda que debemos bendecir a los que nos persiguen. Bendecid y no maldigáis. Este mandato nos desafía a ser diferentes, a ser luz en medio de la oscuridad, a ser agentes de cambio en un mundo que a menudo responde al mal con más mal. Finalmente, es importante recordar que esta enseñanza no solo es para el beneficio de los demás, sino también para nuestro propio crecimiento espiritual. Cultivar la capacidad de bendecir a los que nos maldicen requiere una transformación interior constante. Debemos pedir a Dios que nos dé un corazón lleno de compasión, que nos libere de la necesidad de venganza y nos llene de su amor. A medida que practicamos esta enseñanza, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y experimentamos la libertad y la paz que solo Dios puede dar. Así nos convertimos en verdaderos agentes de reconciliación y transformación, reflejando la naturaleza de Dios en nuestro mundo. Número 14. La enseñanza de Jesús sobre orar por tus enemigos. Jesús nos enseñó algo profundamente transformador cuando nos instó a orar por nuestros enemigos. En Mateo, Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Este es un llamado a un amor que trasciende todas las barreras del conflicto y la animosidad. No es fácil, lo sé, porque nuestra inclinación natural es protegernos, resentirnos o incluso buscar venganza cuando alguien nos hace daño. Pero Jesús nos llama a ir más allá, a adoptar una actitud de compasión y perdón, incluso hacia aquellos que nos lastiman. Orar por nuestros enemigos desafía nuestra naturaleza humana. Cuando alguien nos hiere, lo último que queremos hacer es desearle el bien. Sin embargo, esta enseñanza nos recuerda que todos somos hijos de Dios. Incluso aquellos que nos hacen daño son amados por Dios, y Él desea que todos experimenten su amor y perdón. Al orar por nuestros enemigos, estamos reconociendo esa verdad y nos alineamos con el corazón de Dios. Es un acto de amor y humildad que no solo refleja la naturaleza de Dios, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Jesús mismo es nuestro ejemplo supremo en esto. Mientras estaba en la cruz, en medio de un sufrimiento indescriptible, oró por aquellos que lo crucificaban diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas. Este acto de amor y perdón en medio del sufrimiento es la esencia del Evangelio. Nos muestra que el amor de Dios no tiene límites y que su perdón está disponible para todos, incluso para aquellos que parecen ser nuestros enemigos. Orar por nuestros enemigos nos desafía a verlos a través de los ojos de Dios. En lugar de verlos como adversarios, somos llamados a verlos como seres humanos, creados a imagen de Dios, dignos de amor y compasión. Este cambio de perspectiva no solo nos ayuda a perdonar, sino que también abre la puerta a la reconciliación.
Cuando oramos por alguien que nos ha hecho daño, no solo pedimos a Dios que trabaje en su corazón, sino que también permitimos que Dios trabaje en el nuestro, liberándonos del resentimiento y el deseo de venganza. Además, orar por nuestros enemigos es un acto de liberación personal. El resentimiento y el odio son cargas pesadas que nos agotan y nos mantienen atados a la amargura. Pero cuando elegimos orar por aquellos que nos han lastimado, encontramos libertad y paz interior. Efesios nos exhorta a despojarnos de toda amargura, enojo e ira, y a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Al dejar de lado el resentimiento, abrimos nuestro corazón a la paz que solo Dios puede dar. Finalmente, al orar por nuestros enemigos, nos convertimos en agentes de paz y reconciliación en un mundo dividido. Estamos llamados a ser pacificadores, a construir puentes en lugar de muros, a sembrar amor donde hay odio. Mateo nos recuerda que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cada vez que elegimos orar por un enemigo, estamos construyendo ese puente, estamos sembrando esas semillas de paz y estamos reflejando la luz de Dios en un mundo que desesperadamente necesita su amor. Cultivar esta actitud no es fácil, requiere un esfuerzo constante y la ayuda del Espíritu Santo. Es un camino de crecimiento espiritual que nos acerca más a la naturaleza de Dios y nos transforma desde adentro. Así que, la próxima vez que enfrentes a alguien que te ha hecho daño, recuerda las palabras de Jesús, ora por ellos, y verás cómo esa oración no solo puede transformar sus vidas, sino también la tuya. Encontrarás la paz, la libertad y el amor que solo Dios puede ofrecer, y te convertirás en un verdadero agente de reconciliación en este mundo. Número 15. La enseñanza de Jesús sobre no condenar a los demás. Jesús nos enseñó una lección profunda y desafiante cuando dijo, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Estas palabras, encontradas en Lucas, nos llaman a un nivel de compasión y comprensión que va más allá de nuestras inclinaciones naturales. En un mundo donde es fácil señalar los errores de los demás, Jesús nos advierte que la medida con la que juzguemos a otros será la misma que se usará con nosotros. Es un recordatorio poderoso de la importancia de la humildad y el perdón en nuestras relaciones. Cuando nos enfrentamos a la tentación de juzgar o condenar a alguien, es esencial que primero reconozcamos nuestra propia humanidad y limitaciones. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores, y todos estamos en necesidad de la gracia de Dios. En lugar de centrarnos en las fallas de los demás, deberíamos reflexionar sobre nuestras propias debilidades y recordar que solo Dios tiene el derecho de juzgar los corazones y las intenciones. Es fácil olvidar que detrás de cada acción hay una historia, una lucha interna, algo que quizás no entendemos completamente. Jesús nos invita a cultivar una actitud de humildad y tolerancia. Esto no significa que debamos ignorar el mal o dejar de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, sino que debemos abordar a los demás con un corazón compasivo, reconociendo que todos somos imperfectos y que todos estamos en necesidad de perdón. Santiago nos recuerda que no debemos hablar mal de nuestros hermanos ni juzgarles, porque hay un solo legislador y juez, y no somos nosotros. Al adoptar esta mentalidad, nos alejamos de la crítica destructiva y nos acercamos a la restauración y la reconciliación. El acto de no condenar a los demás también implica una búsqueda activa de la reconciliación y la restauración de las relaciones. En lugar de alimentar resentimientos y divisiones, debemos esforzarnos por sanar las heridas, perdonar las ofensas y construir puentes en lugar de muros. He visto cómo este enfoque transforma las relaciones. Recuerdo una vez que, en lugar de juzgar a alguien que me había herido, decidí acercarme con un espíritu de reconciliación. La conversación que siguió no solo sanó nuestra relación, sino que también me enseñó una valiosa lección sobre el poder del perdón y la comprensión. Este enfoque de Jesús nos recuerda también que el amor de Dios es incondicional. No importa cuántas veces fallamos, su amor por nosotros no cambia. Todos somos dignos de ser amados y aceptados tal como somos. Cuando practicamos la compasión y la misericordia hacia los demás, estamos reflejando ese amor incondicional en nuestras vidas. Y al hacerlo, contribuimos a la construcción de comunidades más compasivas y solidarias, donde las personas se sienten valoradas y aceptadas. No condenar a los demás también es un acto de liberación personal.
Cuando dejamos de lado el juicio y la crítica, encontramos una libertad y paz interior que nos permite vivir de manera más plena. Efesios nos exhorta a despojarnos de toda amargura, ira y maledicencia, y a ser bondadosos y compasivos, perdonando a los demás como Dios nos ha perdonado en Cristo. Este cambio de corazón no solo nos libera a nosotros, sino que también abre la puerta a la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Finalmente, esta enseñanza de Jesús nos desafía a cultivar una mentalidad de humildad y compasión en nuestras relaciones diarias. Reconocer nuestra propia necesidad de perdón nos ayuda a ser más comprensivos y menos críticos con los demás. Al aplicar esta enseñanza en nuestras vidas, podemos ser agentes de transformación, ayudando a sanar divisiones y construyendo relaciones más sanas y compasivas. Cuando dejamos de condenar y empezamos a amar, no solo seguimos el ejemplo de Jesús, sino que también contribuimos a la creación de un mundo más justo y lleno de gracia. Número 16. La enseñanza de Jesús sobre ser misericordioso. Jesús nos invita a ser misericordiosos, tal como lo expresa en Lucas, donde nos dice: «Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». Esta enseñanza es un llamado profundo a imitar la compasión y el perdón de Dios en nuestras propias vidas. Ser misericordioso no es simplemente un acto de bondad ocasional, sino una actitud constante que refleja el carácter mismo de Dios. Cuando somos misericordiosos, nos alineamos con el corazón de Dios y nos convertimos en portadores de su amor en un mundo que tanto lo necesita. La invitación de Jesús a ser misericordiosos es un desafío que nos llama a ir más allá de nuestras inclinaciones naturales. A menudo, nuestras primeras reacciones ante el sufrimiento o las fallas de los demás son la indiferencia o el juicio. Sin embargo, Jesús nos llama a ser diferentes, a reflejar su compasión incondicional hacia todos. Efesios nos recuerda que debemos ser bondadosos y compasivos, perdonando a los demás tal como Dios nos perdonó en Cristo. Al imitar a Dios en este aspecto, no solo mostramos su amor, sino que también experimentamos una transformación interior que nos acerca más a Él. Ser misericordioso implica tener un corazón compasivo y comprensivo hacia aquellos que sufren o han fallado. No se trata solo de sentir lástima por alguien, sino de movernos hacia la acción para aliviar su dolor o ayudarles en su necesidad. Colosenses nos insta a revestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esto significa que debemos estar dispuestos a comprender las luchas de los demás y a ofrecerles apoyo, sin importar si lo merecen o no. En mi vida, he aprendido que mostrar comprensión en lugar de juicio puede cambiar la dinámica de una relación y abrir puertas a la sanación. Ofrecer ayuda, comprensión y perdón a aquellos que lo necesitan, sin juzgar ni condenar, es el corazón de la misericordia. En Mateo, Jesús dice: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Esto nos recuerda que al ser misericordiosos, también estamos sembrando las semillas de la misericordia en nuestras propias vidas. Recuerdo una vez que, en lugar de responder con juicio a alguien que me había ofendido, elegí acercarme con una actitud de perdón y comprensión. Esa decisión no solo transformó nuestra relación, sino que también me liberó del peso del resentimiento. Jesús nos llama a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial lo es con nosotros. Dios nos perdona y nos muestra su compasión a pesar de nuestras faltas y debilidades, y nos llama a hacer lo mismo con los demás. En Salmos se nos recuerda que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Al practicar esta misericordia divina, nos convertimos en reflejos de su amor incondicional, en un mundo que anhela la gracia y el perdón. Ser misericordioso también implica perdonar, incluso cuando es difícil, y mostrar compasión hacia quienes nos han herido. En Mateo, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, y Jesús le responde que no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Este llamado al perdón ilimitado nos desafía a ir más allá de nuestros límites humanos y a confiar en la gracia de Dios para perdonar una y otra vez. Recuerdo una experiencia personal en la que tuve que perdonar en circunstancias difíciles, y aunque no fue fácil, encontré una paz profunda al dejar ir el resentimiento y abrazar la misericordia. La misericordia es un acto de amor desinteresado que refleja la naturaleza misma de Dios. Al mostrar misericordia, estamos participando en la obra de Dios en el mundo, transformando relaciones y construyendo comunidades más compasivas y solidarias.
Juan nos dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. Este amor desinteresado y misericordioso tiene el poder de cambiar corazones y vidas. Al practicar la misericordia, también experimentamos la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Encontramos paz y alegría al servir a los demás, y nos liberamos del peso del juicio y la condena. Corintios nos recuerda que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido de Él. Esta gracia que recibimos y compartimos nos transforma, permitiéndonos vivir con más plenitud y propósito. La enseñanza de Jesús sobre ser misericordioso nos desafía a imitar la compasión y el perdón de Dios hacia los demás. No es fácil, pero es una oportunidad para crecer espiritualmente y transformar nuestras vidas y comunidades. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos cultivar esta actitud de misericordia y convertirnos en canales del amor de Dios, construyendo un mundo más compasivo y amoroso. Número 17. La enseñanza de Jesús sobre practicar la justicia y la misericordia. Jesús nos enseñó que la justicia y la misericordia no son solo conceptos abstractos, sino que deben ser principios activos en nuestras vidas diarias. En Mateo, Él reprende a los fariseos por centrarse en los detalles menores de la ley, mientras descuidaban lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Esta crítica de Jesús nos muestra que para Él, practicar la justicia y la misericordia es esencial para vivir conforme a la voluntad de Dios. No se trata solo de cumplir reglas, sino de actuar con equidad y compasión, especialmente hacia aquellos que son más vulnerables o marginados en nuestra sociedad. Cuando Jesús pronuncia las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo. Con estas palabras, nos llama a adoptar una actitud de compasión y a ser activos en la ayuda a los demás. La misericordia es más que un sentimiento. Es una acción que refleja el amor de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, cuando mostramos misericordia a alguien que ha cometido un error, estamos imitando la compasión que Dios nos muestra cada día. Recuerdo una vez cuando, en lugar de reaccionar con enojo ante alguien que me había lastimado, decidí acercarme con compasión y comprensión. Esta decisión no solo trajo reconciliación, sino que también me permitió experimentar la paz de Dios en una situación que fácilmente podría haber terminado en conflicto. Practicar la justicia y la misericordia significa actuar con equidad y compasión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son más vulnerables. Isaías nos exhorta a aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. Esto nos recuerda que nuestra fe debe llevarnos a actuar en defensa de los oprimidos y necesitados. No basta con sentir lástima, debemos estar dispuestos a tomar medidas para corregir las injusticias y aliviar el sufrimiento. Una vez, tuve la oportunidad de ayudar a una persona que estaba siendo tratada injustamente en su lugar de trabajo. No fue fácil intervenir, pero sabía que debía hacerlo para ser fiel a la enseñanza de Jesús. Al hacerlo, no solo ayudé a esa persona, sino que también experimenté una profunda satisfacción al saber que estaba actuando conforme a los principios de justicia y misericordia que Jesús nos enseñó. Jesús nos llama a ser agentes de cambio en un mundo lleno de injusticia y sufrimiento. Miqueas resume lo que Dios espera de nosotros: hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de defender los derechos de los oprimidos y mostrar compasión hacia los necesitados. Esto significa que debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort para marcar una diferencia real en la vida de los demás. Puede ser algo tan simple como abogar por un compañero de trabajo que está siendo tratado injustamente, o tan grande como involucrarse en una organización que lucha por los derechos humanos. En cualquier caso, estamos llamados a ser la luz de Cristo en medio de la oscuridad, actuando con justicia y misericordia. La justicia y la misericordia no son principios separados en el mensaje de Jesús, van de la mano. Mientras que la justicia busca corregir las injusticias y restaurar el equilibrio, la misericordia implica mostrar compasión y perdón hacia aquellos que han fallado. Santiago nos advierte: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia,
y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto significa que no podemos ser justos sin ser también misericordiosos. No se trata solo de corregir lo que está mal, sino de hacerlo con un corazón lleno de compasión y amor. Recuerdo una vez que me enfrenté a una situación en la que tenía que corregir a alguien. En lugar de ser duro y crítico, decidí abordar el problema con comprensión y misericordia. El resultado fue una resolución que no solo solucionó el problema, sino que también fortaleció nuestra relación. Jesús nos enseña que practicar la justicia y la misericordia no solo se trata de corregir a otros, sino también de examinar nuestras propias acciones y actitudes. En Mateo, Jesús nos insta a quitar primero la viga de nuestro propio ojo antes de tratar de quitar la paja del ojo de nuestro hermano. Esto nos recuerda que debemos estar dispuestos a cambiar cuando sea necesario y a practicar la justicia y la misericordia no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Es un proceso continuo de crecimiento y transformación que nos lleva a ser cada vez más como Cristo. Número 18. La enseñanza de sobre no ser hipócrita en la religión. Cuando Jesús se enfrentó a los escribas y fariseos en el capítulo de Mateo, su mensaje fue claro y contundente. No estaba simplemente señalando prácticas incorrectas, sino exponiendo una actitud que corrompe el corazón de la verdadera religión, la hipocresía. Jesús condenó la piedad externa que mostraban estos líderes religiosos, quienes, a pesar de parecer devotos, descuidaban lo más esencial de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Este llamado de atención no es solo para los fariseos de entonces, sino para todos nosotros hoy. Nos desafía a examinar si nuestra fe es genuina o si nos estamos conformando con cumplir con rituales externos sin un verdadero compromiso interior. La verdadera religión, según Jesús, no se trata de seguir una lista de reglas o de participar en ceremonias públicas para ser vistos por los demás. Se trata de una relación auténtica con Dios que se refleja en cómo tratamos a los demás. Es fácil caer en la trampa de creer que asistir a la iglesia, participar en ministerios o donar a causas nobles es suficiente para demostrar nuestra fe. Pero Jesús nos recuerda que si nuestras acciones no están alineadas con un corazón lleno de amor y justicia, estamos fallando en lo más esencial. Como se menciona en Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto nos llama a ir más allá de las apariencias y a vivir una fe que transforme nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Jesús nos invita a ser auténticos en nuestra relación con Dios. Esto significa que debemos evitar cualquier forma de falsedad o doblez en nuestras acciones y actitudes. Ser auténtico no es fácil, especialmente en un mundo donde a menudo se valora más la imagen que la realidad. Pero Jesús nos muestra que la verdadera fuerza espiritual viene de un corazón sincero y humilde. Recuerdo una vez en mi vida en la que me di cuenta de que estaba más preocupado por cómo los demás me percibían que por cómo estaba realmente viviendo mi fe. Este momento de introspección me llevó a cambiar mi enfoque y a buscar una relación más genuina con Dios, basada en la honestidad y la transparencia, en lugar de en la apariencia. Vivir de manera coherente con lo que creemos y enseñamos es fundamental para ser auténticos seguidores de Jesús. No podemos predicar el amor y la compasión si nuestras acciones diarias no reflejan esos valores. Ser coherente significa practicar lo que predicamos, ser honestos en nuestras relaciones y no caer en la tentación de la hipocresía. En Juan se nos dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones deben hablar más fuerte que nuestras palabras. Cuando vivimos de manera coherente con nuestra fe, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también nos convertimos en un testimonio vivo para los demás. La enseñanza de Jesús nos muestra que la verdadera religión es una cuestión del corazón. No se trata de cumplir con normas externas, sino de tener un corazón sincero y humilde delante de Dios. En Mateo, Jesús cita a Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pasaje nos desafía a examinar si nuestras acciones religiosas son una verdadera expresión de nuestra fe o simplemente una forma de cumplir con expectativas sociales o personales. La verdadera fe nace de un corazón transformado por el amor de Dios
y se manifiesta en acciones de justicia, misericordia y compasión. Examinarnos a nosotros mismos y nuestras motivaciones es crucial en nuestra vida espiritual. Debemos preguntarnos si nuestras prácticas religiosas están realmente reflejando un corazón sincero y humilde ante Dios, o si estamos buscando la aprobación de los demás. Gálatas nos desafía: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este llamado a la introspección nos recuerda que debemos vivir para agradar a Dios, y no para recibir la aprobación o el reconocimiento de las personas. Jesús nos enseña que la verdadera religión se manifiesta en nuestro carácter y nuestras acciones, no en nuestras apariencias externas o rituales. Romanos nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Este versículo nos llama a una vida de integridad, donde lo que creemos y lo que hacemos estén en perfecta armonía. No ser hipócrita en la religión significa vivir con autenticidad y sinceridad, buscando agradar a Dios en todo momento y en todas nuestras acciones. Ser auténticos en nuestra religiosidad nos libera de la necesidad de impresionar a los demás y nos permite centrarnos en una relación genuina con Dios. Como dice Jesús en Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de nuestra fe nos libera de las apariencias, de la hipocresía y de la necesidad de aprobación humana. Nos permite vivir en libertad, sabiendo que Dios conoce nuestro corazón y que lo que realmente importa es nuestra relación con Él. Número 19. La enseñanza de Jesús sobre aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Imagínate por un momento el corazón de Jesús cuando nos invita a aprender de Él, a tomar su yugo sobre nosotros y a descubrir la mansedumbre y humildad que Él nos ofrece. Jesús no habla desde una torre de marfil, sino desde una vida vivida en servicio, amor y humildad. Nos llama a seguir su ejemplo, no por obligación, sino porque sabe que en la humildad y mansedumbre encontramos una paz y un descanso que no se pueden hallar en otro lugar. Cuando Jesús dice: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón», nos está invitando a dejar de lado nuestras cargas, nuestro orgullo, y a confiar en que su camino es el mejor para nuestras almas. Aprender de Jesús implica adoptar una actitud de humildad en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Es una lección que se repite una y otra vez en las Escrituras, que el verdadero poder no reside en la arrogancia ni en la autosuficiencia, sino en la humildad. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no buscó la grandeza terrenal. Al contrario, se humilló, vivió como un siervo y mostró que el camino hacia la verdadera exaltación pasa por la humildad. Él nos enseña que aquellos que se humillan serán exaltados, no por méritos humanos, sino por la gracia y el amor de Dios. Pero, ¿qué significa ser manso y humilde de corazón? No se trata de ser débil o permitir que otros nos pasen por encima. Ser manso significa tener el control sobre nuestras emociones y acciones, especialmente en momentos de conflicto o tensión. Jesús, incluso en la cruz, mostró una mansedumbre increíble al no responder con ira o venganza a quienes lo crucificaban. En su lugar, oró por ellos, demostrando un dominio propio que solo puede venir de una profunda conexión con Dios. La mansedumbre es, en realidad, una fortaleza bajo control, una elección consciente de responder con amor en lugar de odio, con paciencia en lugar de enojo. La humildad, por otro lado, nos lleva a reconocer nuestras propias limitaciones y a depender completamente de Dios. Nos recuerda que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un regalo de Dios, no el resultado de nuestros propios esfuerzos. En un mundo que valora tanto la autosuficiencia, Jesús nos muestra un camino diferente, un camino donde reconocemos que necesitamos de Dios en cada área de nuestra vida. Como dice Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una invitación a dejar de luchar por nuestra propia grandeza y a confiar en que Dios es quien nos exalta a su tiempo y a su manera. Además, ser manso y humilde de corazón nos permite relacionarnos con los demás de manera genuina y compasiva. La humildad nos libera del juicio y de la necesidad de compararnos con los demás, porque entendemos que todos estamos en el mismo camino, todos necesitamos de la gracia de Dios. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo y abrazamos la humildad, podemos ver a las personas como Dios las ve, con compasión y amor, sin importar sus fallas o debilidades.
Aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón, es un proceso continuo, uno que nos lleva a un lugar de paz y descanso. Este aprendizaje no es un evento único, sino una transformación diaria que se manifiesta en cómo tratamos a los demás, cómo manejamos las dificultades y cómo buscamos la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Es en la mansedumbre y la humildad que encontramos la paz que tanto anhelamos, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Por último, cultivar esta actitud de humildad y mansedumbre requiere de un compromiso constante. No es fácil, y ciertamente va en contra de las tendencias naturales de nuestro corazón. Pero a medida que buscamos seguir el ejemplo de Jesús, podemos pedirle que transforme nuestras vidas. A través de la oración, la meditación en su palabra y la acción en nuestras relaciones diarias, podemos aprender a vivir como Jesús vivió, con un corazón manso y humilde. Y al hacerlo, no solo encontraremos descanso para nuestras almas, sino que también seremos reflejos vivos del amor y la gracia de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Número 20. La enseñanza de Jesús sobre buscar la verdad y la libertad en Él. Buscar la verdad y la libertad en Jesús es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras que Él nos ofrece. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo, versículos, y que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, conoceremos la verdad, y esa verdad nos hará libres. Este pasaje no solo es una promesa de libertad, sino también una invitación a un viaje de transformación, donde la verdad no es simplemente una colección de conocimientos, sino una realidad viva que nos libera y nos transforma desde lo más profundo. Permanecer en la palabra de Jesús significa comprometernos con su enseñanza, no de manera superficial o esporádica, sino con un compromiso total que transforma nuestras vidas. Ser verdaderos discípulos implica seguir a Jesús en cada aspecto de nuestra existencia, buscando siempre alinearnos con su voluntad. No es suficiente conocer las Escrituras, es necesario vivirlas, hacerlas parte integral de nuestras decisiones, acciones y pensamientos. Jesús nos llama a una relación continua y transformadora con Él, donde cada día nos acercamos más a la verdad que Él representa. La verdad de Jesús no es un simple concepto abstracto. Él es la verdad encarnada, y conocerle a Él es conocer la verdad que puede liberar nuestras vidas de las mentiras y las cadenas del pecado. Jesús mismo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan. Al seguir a Jesús, no solo estamos adquiriendo conocimiento, sino que estamos entrando en una relación viva con la verdad misma. Una verdad que transforma y nos guía hacia una vida en comunión con Dios. Esta verdad que Jesús nos ofrece tiene un poder transformador. No se trata solo de liberarnos de la ignorancia o del error, sino de liberarnos de las cadenas del pecado, de las mentiras que nos hemos dicho a nosotros mismos y de la esclavitud espiritual que nos impide vivir en plenitud. Conocer la verdad en Jesús es experimentar una libertad que nos capacita para vivir de acuerdo con nuestro propósito como hijos de Dios. Esta libertad no es simplemente la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir en conformidad con la voluntad de Dios, encontrando en Él la verdadera realización. Jesús nos libera del dominio del pecado y nos capacita para vivir una vida de amor, justicia y servicio a los demás. Al permanecer en su palabra y seguir sus enseñanzas, experimentamos una transformación interior que se refleja en nuestras acciones y en la manera en que nos relacionamos con los demás. Esta libertad que Jesús nos ofrece no solo es para nosotros mismos, sino que también nos impulsa a ser agentes de cambio en el mundo, llevando la verdad y la libertad de Cristo a quienes nos rodean. Buscar la verdad y la libertad en Jesús también implica estar dispuestos a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas y a someternos a la guía del Espíritu Santo. A menudo nuestras propias opiniones y prejuicios pueden obstaculizar nuestra comprensión de la verdad de Dios. Jesús nos llama a tener humildad y a permitir que su Espíritu nos guíe hacia una comprensión más profunda de su verdad. Esta búsqueda requiere un corazón abierto y una disposición a dejar que Dios transforme nuestras mentes y corazones. Cultivar la actitud de buscar la verdad y la libertad en Jesús es un proceso continuo que requiere dedicación y perseverancia. Implica dedicar tiempo a estudiar las Escrituras, a orar y a meditar en la vida y las enseñanzas de Jesús.
También requiere estar dispuestos a renunciar a nuestras propias ideas y deseos cuando estos no se alinean con la verdad revelada en Jesucristo. A medida que avanzamos en este camino, experimentamos una libertad cada vez mayor, una libertad que nos capacita para vivir una vida plena y abundante en comunión con Dios. Imagina, por ejemplo, que estás luchando con una adicción o un patrón de pensamiento negativo que te está esclavizando. La enseñanza de Jesús te ofrece la verdad que te liberará de esa esclavitud. Al comprometerte con su palabra, Él te mostrará la verdad sobre tu identidad, tu propósito y la manera de vivir en libertad. Este proceso de liberación no es instantáneo, pero al someterte a su guía, experimentarás la transformación que solo Él puede proveer. Buscar la verdad y la libertad en Jesús no es simplemente una opción entre muchas, es el camino hacia una vida de plenitud y propósito. Es un recordatorio constante de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solo en Él encontramos la verdadera libertad y realización. A medida que nos comprometemos con esta búsqueda, experimentaremos una transformación profunda que nos llevará a vivir una vida en comunión con Dios, reflejando su amor y su verdad en todo lo que hacemos. Al llegar a este punto, hemos recorrido un camino lleno de enseñanzas profundas y transformadoras que Jesús nos dejó. Desde la introducción hasta la última sección, hemos explorado cómo Jesús nos invita a vivir de una manera que trasciende nuestras inclinaciones naturales, abrazando una vida de humildad, amor, compasión y verdad. Cada enseñanza que hemos abordado nos ha desafiado a mirar más allá de lo superficial y a comprometernos con una transformación interna que refleje el carácter de Cristo en nuestras vidas. Al comenzar, hablamos de la importancia de permanecer en la palabra de Jesús para conocer la verdad y ser liberados por ella. Esta verdad no es una simple colección de ideas, sino una realidad viva que nos transforma desde dentro, llevándonos a una vida de plenitud en comunión con Dios. Jesús nos mostró que al buscar la verdad en Él, encontramos la verdadera libertad, una libertad que nos capacita para vivir de acuerdo con nuestro propósito divino. Luego, exploramos cómo la enseñanza de Jesús sobre la mansedumbre y la humildad de corazón nos invita a imitar su carácter. Aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón, no es un llamado a la debilidad, sino a una fortaleza controlada, donde nuestra vida se rige por el amor, la compasión y la dependencia total de Dios. Esta mansedumbre nos capacita para responder a las adversidades de la vida con paciencia y gracia, reflejando el corazón de Cristo en todo lo que hacemos. También discutimos la importancia de ser auténticos en nuestra relación con Dios, evitando la hipocresía que a menudo puede infiltrarse en nuestra vida religiosa. Jesús nos llama a una fe genuina, una que no se limita a prácticas externas, sino que surge de un corazón sincero y humilde delante de Dios. Ser auténticos en nuestra fe nos libera de la necesidad de impresionar a los demás y nos permite vivir en una relación verdadera con nuestro Padre Celestial. Finalmente, abordamos cómo Jesús nos llama a buscar la justicia y la misericordia, integrando estos valores en cada aspecto de nuestra vida. Jesús nos muestra que la verdadera religión no se trata solo de cumplir con normas y rituales, sino de vivir con integridad, compasión y un compromiso inquebrantable con la justicia. Practicar la justicia y la misericordia no es solo una opción, es un mandato divino que refleja el corazón de Dios hacia los oprimidos y marginados. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje. Hemos cubierto mucho terreno y sé que algunos de estos conceptos pueden ser desafiantes, pero eso es precisamente lo que Jesús nos invita a hacer, a desafiar nuestras suposiciones, a crecer y a transformarnos continuamente en su imagen. Si algo de lo que hemos discutido aquí ha resonado en ti, te animo a que sigas profundizando en estas enseñanzas, a que las pongas en práctica en tu vida diaria y a que permitas que Dios continúe su obra transformadora en ti. Me encantaría saber qué piensas, qué te ha impactado más y cómo planeas aplicar estas enseñanzas en tu vida. No dudes en dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. Además, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas reflexiones. Juntos podemos seguir creciendo en nuestra fe y caminando más cerca de Jesús cada día. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga en cada paso de tu camino.